continuar con la serie expositiva de la epístola a los romanos, ¿sí? Hoy vamos a desarrollar dentro del capítulo 8 los versículos 18 al 25. Amén. Y nosotros ahora estamos en la tercera sección de esta epístola, ¿sí? Dijimos que en la primera sección eran los versículos 1 y 2, en los cuales Pablo desarrolla la condición pecaminosa del ser humano ante Dios. Los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo desarrolla el método de Dios para la salvación de la humanidad, ¿verdad? Él explica lo que es la justificación mediante la fe en Jesucristo. Y de los capítulos 5 al final de este capítulo 8 que estamos desarrollando, el apóstol Pablo nos habla o nos enseña sobre los resultados de haber sido justificados por la fe en Jesucristo. Amén. Él nos habla, ¿verdad?, ¿qué obtenemos como resultado de haber sido santificados, de haber sido apartados, de haber sido justificados, sellados por el Espíritu Santo de Dios? Y es maravilloso, hermanos, todo lo que hemos aprendido. Hemos venido hablando de la santidad, ¿verdad? Hemos venido hablando que hemos sido libres del pecado. Pablo nos enseña que hemos sido libres de la ley, ¿verdad? Pero estamos ahora en este capítulo 8, hermanos, que es un capítulo maravilloso. Algunos le dicen este capítulo que es la cumbre de la fe cristiana. Alguien dijo que si el Evangelio fuera un castillo, ¿verdad?, la epístola de los romanos sería el trono. Y este capítulo 8 de Romanos sería la perla preciosa de ese trono. Imagínense cuán importante y maravilloso es este capítulo. Yo no sé si usted ha podido escuchar desde el inicio, cuando iniciamos este capítulo, allí en el capítulo 1, ya este es el tercer mensaje que damos. Todavía nos quedan 1 o 2 mensajes más sobre este capítulo. Pero quiero decirte, amados, que este capítulo nos trae una libertad en nuestro pensamiento, nos trae una claridad, ¿verdad? Nos trae gozo, regocijo, y nos hace entender la obra maravillosa de Dios en la vida del creyente. Este capítulo, amados, este capítulo 8, para el mundo quizás pueda ser como un poema, pero para los creyentes que temen al Señor, lo ven como una sentencia de absolución y lo ven como una declaración de guerra. ¿Por qué? ¿Por qué una sentencia de absolución? Porque dice la palabra, ¿verdad?, que somos libres de toda condenación, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero también es una declaración de guerra, porque aunque somos libres de toda condenación, amados, la carne sigue intentando apresarnos, ¿verdad? Y esto es lo que se refería el apóstol Pablo allí en el capítulo 7. Antes de comenzar el capítulo 8, el apóstol Pablo hace una declaración y él dice: así que con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y esto, cuando lo leemos, parece ser una declaración de derrota. Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero mi carne obedezco a la ley del pecado. Sin embargo, lo que Pablo nos está queriendo decir o nos está queriendo demostrar es la realidad del creyente, que su vida ha sido transformada y tiene una lucha diaria con el pecado. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir. Pero ya en el capítulo 8 el apóstol Pablo comienza con una sentencia, amados, creo que la sentencia más liberadora que todo pecador le gustaría oír. Él comienza diciendo en el capítulo 8: ahora pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Llamado a la realidad que los creyentes se encuentran en un estado de conflicto. Estamos a diario en un conflicto con nuestra carne que tiende, ¿verdad?, a llevarnos al pecado a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras acciones. Estamos en un conflicto continuo. Amén. Pero no estamos en condenación. Ahora, esta declaración de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús llega a ser una sentencia que silencia la voz del enemigo. Amén. No hay condenación. Y esta sentencia echa por tierra toda artimaña, toda mentira del enemigo. Es más, esta sentencia es como esa trompeta que anuncia la libertad de los prisioneros. Y es que a veces no entendemos bien el Evangelio. No entendemos bien el poder del Evangelio. Amados, la cruz no solo pospuso la condenación, sino que la eliminó por completo. Él no dijo, no, tu condenación ahora va a quedar para después. No, la cruz no la pospuso, la eliminó a la condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La resurrección no ofreció una tregua, sino que directamente decretó la victoria. Y la sangre de Cordero, amados, no cubre el pecado parcialmente. La sangre de Cordero cubre el pecado totalmente. La sangre de Cristo nos cubre todo pecado. Y fue más que suficiente. Y cuando vamos a la epístola a los romanos y empezamos a estudiar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, cómo Él mismo nos va llevando a una salvación segura, amados, en nuestro corazón brota agradecimiento. Amén. Porque logramos entender que no es por nuestra fuerza, que sí nosotros tenemos que ser intencionales, que sí nosotros tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo, que sí es necesaria una vida de comunión para estar fortalecidos, pero que de ninguna manera, nunca, la salvación se va a tratar de nuestros méritos. El mismo Dios que nos salvó nos va a conducir a buen destino. Amén. Amén. Y podrás correr hacia afuera, como yo lo hice en mi juventud, ¿verdad? O como el hijo pródigo, que siendo hijo, tomó las riquezas de la herencia de su padre y se fue y la despilfarró allí en el mundo, ¿verdad? ¿Y qué pasó con ese hijo? Llegó un momento de quebranto y dijo, yo acá estoy queriendo comer las sobras de los cerdos y en la casa de mi padre tengo todas las cosas, volveré y pediré perdón a mi padre. Y esa, hermanos, es la historia del creyente que ha sido regenerado. Puede tener muchos errores. Quizás hoy puede tomar la decisión de apartarse, ¿verdad?, de la congregación. Pero Dios se va a encargar a través de la lucha y la tribulación de traerte de nuevo al redil. Pastor, y si no pasa, es porque nunca fuiste una oveja de Jesús. Estabas con nosotros, pero nunca fuiste de nosotros. ¿Le dice la palabra o no? Amén. La única forma que tú tengas la naturaleza divina es yendo a la cruz. Amén. Aquel que va a la cruz muere juntamente con Cristo y resucita juntamente con Él a nueva vida. Amén. Y en esa vida, hermano, participa el Espíritu Santo guiándonos a una salvación segura. Respecto a esto, amado, el apóstol Pablo no está diciendo, sin embargo, no hay condenación para todos. Él está diciendo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús no se trata de creer de una manera superficial, sino que se trata de estar unido a Él en su muerte y su resurrección.
Y la señal de esa verdadera conversión de la persona no es una fe de palabras, sino que es una vida de obediencia y una vida de constante transformación a la imagen de Cristo. Porque ser hijos, amados, significa vivir bajo dirección, no en independencia. Si en sus corazones todavía está el deseo de ser independiente de Dios, yo te quiero decir que todavía no eres hijo. Porque el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestra vida de que somos hijos. Dice la palabra, ¿verdad? Y esto es una continua transformación, como dijo el hermano Hugo en la reunión pasada. Es un trabajo continuo del Espíritu Santo. Pero usted tenga por seguro, amados, que el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando. Y llegaremos a ser tan perfectos, ¿no? Mientras estemos en este cuerpo de pecado, no vamos a alcanzar la perfección que se requiere. Pero vamos a ir perfeccionándonos a medida que aprendemos a ser obedientes a la guía del Espíritu Santo de Dios. Miren lo que dijo Charles Spurgeon, un predicador del avivamiento, pastor y predicador, Charles Spurgeon. Él dice, con respecto a quiénes son los que están en Cristo, él dice, cuando el creyente tiene que esforzarse al máximo para mantenerse firme, cuando siente que no puede avanzar ni un centímetro sin luchar por ello, cuando tiene que clamar en la agonía de su espíritu por la fuerza de la tentación, aún puede apoyarse en la palabra de Dios y decir, y sin embargo, ninguna condenación hay para mí, porque estoy en Cristo Jesús. Amén. No estamos condenados, ni podemos estarlo. Esa persona que está en Cristo Jesús puede luchar, puede lamentarse, puede llorar, pero no están condenados, sigue diciendo Spurgeon. Dice, los hombres se reconocen por su carácter. La vieja naturaleza ya no los gobierna. El Espíritu Santo guía sus vidas, tanto en su caminar secreto con Dios, como en su conversación pública con los hombres. Pero dice, en contrapartida, el hombre que nunca lucha contra el pecado que habita en él, de hecho que no es consciente de ningún pecado contra el cual luchar, ese hombre puede empezar a cuestionarse si realmente sabe algo de la vida eterna. Quien no siente dolor interior, bien puede sospechar que mora en la muerte y por lo tanto bajo constante condenación. Y termina diciendo Spurgeon, pero quien anhela a diario ser liberado del mal, quien anhela, suspira y agoniza por ser santo como Dios es santo, este hombre es justificado. El hombre para quien todo pecado es una miseria, para quien incluso el pensamiento de iniquidad es intolerable. Ese es el hombre que puede declarar con confianza, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y termina diciendo, las almas que suspiran por la santidad no están condenadas a la muerte eterna, pues su suspiro prueba que están en Cristo. Amén. Fin de la cita. Spurgeon, amado, fue un pastor y predicador que Dios usó para traer un avivamiento en su nación. Dice que en sus primeros mensajes, cuando él comenzó a predicar, la iglesia estaba viviendo en tibieza. Pero en sus primeros mensajes, la gente gritaba en alta voz, ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Así como el día de Pentecostés, cuando Pedro dio su mensaje, aquellos que escucharon dijeron, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le dijo, arrepiéntanse para perdón de pecado. Amados, la clave es que la vida en el Espíritu representa una nueva identidad.
Usted ya no es esclavo, sino ahora es hijo. Ya no vive en temor, sino bajo la adopción. Ya no caminamos sin esperanza, sino que caminamos como herederos de una gloria eterna. Amén. Amén. Esa es su postura en el Señor ahora. Pero a veces caminamos, ¿verdad? Como que perdidos, desanimados, en derrota. Si está caminando así es que usted no está entendiendo cuál es su postura y su condición como hijo de Dios. Y hoy quiero desarrollar estos versículos 18 al 25, esta era la introducción. Pero para entrar a este desarrollo necesito tocar lo que el hermano Hugo dijo la reunión pasada. Él declara una verdad maravillosa de los que están en Cristo. Allí en el versículo 17 dice el apóstol Pablo, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Escuche, la adopción es el mayor privilegio que podemos obtener de la gracia. Porque el pecador no solo es perdonado, sino que también es insertado a la familia de Dios. Y esto es maravilloso, porque ahora no solo somos siervos, sino que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que pertenece a Cristo le pertenece a todos aquellos que están en Él. Ahora, el apóstol Pablo, en la segunda parte del versículo 7, sin ningún romanticismo, dice algo que parece ser muy duro, pero es una realidad en la vida de creyente. Él dice, comenzó diciendo, somos hijos y somos hijos también, somos herederos y coherederos con Cristo, pero él dice aquí en la segunda parte, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y esto parece medio contradictorio, porque estamos en Cristo, ¿por qué tenemos que padecer aflicción y sufrimiento junto con Él, amado? La afiliación a Cristo, la unión con Cristo, implica tanto la cruz como también la corona. Queremos la corona, pero no queremos pasar por la cruz. Queremos el cielo, pero no queremos pasar por la cruz donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay negación. El Espíritu Santo de Dios, amados, nos lleva a compartir los sufrimientos de Cristo, pero también garantiza que vamos a compartir la misma gloria de Él. Amén. Amén. Y esto no quiere decir, amados, como que nosotros tenemos que sufrir una cantidad determinada para entrar en la gloria. Esto no quiere decir que como que nosotros ahora tenemos que pasar por un sufrimiento para poder pagar por nuestra salvación. No, Cristo ya pagó lo que era necesario pagar allí en la cruz por nuestra salvación. Pero la palabra dice en Filipenses 1:29 y varios versículos más, pero por razones del tiempo no los voy a nombrar. Usted lo puede buscar a ver dónde lo dice. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes, ¿verdad? ¿A quién? A los que están en Cristo, se les ha concedido por amor de Cristo. Escuche esto, lo que se le ha concedido por amor de Cristo. No solo creer en Él, sino también, ¿qué dice? Sufrir por Él. Amado, yo quiero preguntarle algo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado si vale la pena ser cristiano? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, cuando hemos estado allí en medio de la aflicción, quizás experimentando rechazo, malos tratos, ¿verdad?, con nuestra fe en Jesucristo? Y quizás esto aquí, en esta nación, nuestras naciones aquí en Latinoamérica, no lo vemos.
pero sí nuestros hermanos que están allí en Europa, en África, ¿verdad? En Asia, que están experimentando persecución. Quizás se podrían preguntar, ¿verdad? ¿Valdrá la pena todo esto? ¿Valdrá la pena el sufrir por mi fe en Jesucristo? O quizás también te puedes preguntar ahí, en medio de tu lucha con ese pecado que muere en ti. ¿Valdrá la pena negarme a los deseos de la carne por agradar a Dios? ¿Valdrá la pena? Y saben, amados, un verdadero creyente no reniega de su Señor. Esto es algo claro. Un creyente no reniega de su Señor. Pero en algunos momentos los creyentes llegan a cuestionarse si en realidad vale la pena toda esa lucha de sufrimiento que nosotros encontramos en el camino. Esa lucha, ¿verdad?, de negarnos a complacer los deseos de nuestra carne, que en verdad son muy fuertes. Son muy fuertes. Pecamos de pensamiento, pecamos de palabra, pecamos de acción. Y para contener todo eso en un cuerpo que es tendiente a hacerlo, amados, es una lucha diaria. Y esto es una lucha diaria que el creyente tiene en su ser interior. Amén. ¿Sabe qué personaje bíblico le aconteció algo parecido? Asaf, allí en el Salmo 73. ¿Verdad? Él se cuestiona, ¿valdrá la pena ser obediente a la ley de Dios mientras ve que los impíos prosperan y las cosas les salen bien? Así se ¿verdad?, piensa y medita. ¿Valdrá la pena? Claro que sí, que muchas veces nos cuestionamos, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena tomarme este tiempo, negarme a mí mismo? ¿Valdrá la pena hacer los estudios bíblicos que me llevan a crecer en las cosas de Dios? Claro que vale la pena. Pero amados, nuestra carne es un continuo arrastrarnos hacia las cosas que nos alejan de lo que agrada al corazón de Dios. Amén. Los cristianos, amados, no están exentos de enfermarse. Los cristianos no están exentos de sufrir hambre, de sufrir escasez, de tener sufrimiento. Y esto es una mala enseñanza. Algunos dicen, no, ahora estamos en Cristo y nosotros tenemos... No, ¿a quién le pasó esto? Por favor, dígame. Cuando vinimos al Señor, ¿quién no ha pasado tribulación? ¿Quién no ha pasado escasez? ¿Quién ha tenido enfermedades? Eso es algo que no es bíblico decir eso. Y al decir eso, mucha gente que no conoce la palabra se desanima. Y les pasa como a Job, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Job había perdido todo. Y vienen sus amigos y tuvieron unos días ahí que no hablaron nada. Mientras no hablaron nada, hicieron bien. Qué bien que hicieron sus amigos mientras no hablaron. Pero cuando hablaron, metieron la pata. Porque le dijeron, ¿no será que habrás pecado contra Dios, por eso estás en esa condición? No, hermano. El sufrimiento y las tragedias son comunes tanto a los creyentes como a todos los hombres en esta vida. Y esa es una realidad. Ahora, peor aún para los creyentes, porque aparte de eso, somos perseguidos. Aparte de eso, somos menospreciados. Entonces Pablo, cuando relata estos versículos del 18 al 25, ¿verdad? Pablo nos está guiando a mirar el sufrimiento humano desde la perspectiva de Dios. Y él toma como línea, ¿verdad?, como pie lo que dice en el versículo 17, cuando dice de que sufrimos con Cristo para ser glorificados con Cristo. Teniendo en cuenta este sufrimiento, el apóstol Pablo comienza allí en el versículo 18, comienza diciendo, escuchen, pues considero
que el sufrimiento de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amados, Pablo comienza con este versículo 18 dándonos ánimo a perseverar en el sufrimiento presente que nos espera, ¿verdad? Manteniendo nuestra mirada puesta en la gloria futura que Dios nos ha prometido. Él dice en el versículo 18, pues considero, otra versión dice, pues tengo por seguro, pues tengo por cierto, ¿verdad?, que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros han de manifestarse. Amados, esta es una declaración maravillosa. Primero Él nos dice, ¿verdad?, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero aún van a tener sufrimiento. Pero les digo una cosa, ese sufrimiento que ustedes van a experimentar no se compara con esa gloria que van a recibir cuando Cristo venga. Pablo, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, hace una declaración paralela. Él dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce, a nosotros, al creyente, un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Qué maravilloso. Cuando Pablo dice estas palabras, él no está restando importancia a tu sufrimiento, a mi sufrimiento. Él no está restando importancia a los dolores que vamos a experimentar, a los rechazos que vamos a experimentar en esta tierra, ¿verdad? Porque Pablo sabía lo que era sufrir. ¿Cuántos han leído allí 2 Corintios capítulo 11? ¿Cuántos han leído? Por ahí anóteselo, 2 Corintios capítulo 11, ustedes lo van a leer, y Pablo desarrolla todo el sufrimiento, todo lo que él ha experimentado. Él dice, ¿verdad?, que sufrió azotes, que sufrió prisiones, que sufrió persecución, que sufrió peligro, que sufrió hambre. Entonces Pablo está hablando de una perspectiva como un conocedor de la aflicción. Él no está diciendo porque no lo haya padecido. Él está diciendo, aunque yo también he sufrido todo esto, aunque yo he experimentado todo este dolor, aunque yo he sido azotado, ¿verdad?, aunque yo he sido apedreado, quiero decirte lo siguiente, nada de eso se compara con ese tremendo peso de gloria que recibiremos. No hay comparación, no hay una medida, no hay una forma que podamos compararlo, no hay una medida que lo compare a eso. Amados, en este versículo 18, Pablo pone todo el sufrimiento humano en una perspectiva eterna. Él no está minimizando el dolor, él no está minimizando las lágrimas, pero él lo que hace es elevar los ojos de la iglesia
a la certeza de una gloria futura, esa certeza, amados, que supera toda, ¿verdad?, aflicción pasajera. Él desvía, hace que desviemos la mirada de esa situación, de esa aflicción, de ese problema. ¿No te pasa a ti? Cuando estás en medio de situaciones, de aflicciones, de preocupaciones, ¿tu mirada dónde está? En eso. ¿Y qué es lo que logramos? Más aflicción para nuestra vida, más preocupación para nuestra vida. Pero si nuestra mirada está en las cosas eternas, en las cosas que no se ven, entendiendo que todo eso es pasajero, que el tiempo de ese sufrimiento, que el tiempo de esa aflicción va a pasar, amado, eso te tiene que traer regocijo, eso te tiene que traer paz, eso te tiene que traer certeza de que la vida cristiana es maravillosa, que a los que estamos en Cristo Jesús, todas las cosas obran para bien. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Todas las cosas obran para bien. Pero cuánta paz y cuánta tranquilidad hay en nuestra mente y en nuestro corazón, que aún en medio de la aflicción podemos decir, llegará el día que Cristo vendrá y mi gozo será pleno y ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más aflicción. Y todo esto ni lo voy a recordar, dice la palabra. No vamos a recordar esa aflicción, porque será tan maravilloso la gloria que vamos a compartir con el Señor, amado. Escuche, el mundo mira el sufrimiento y lo ve como una desesperación. Es más, el incrédulo sufre sin ninguna esperanza. Pero el cristiano ve el sufrimiento como una preparación para la gloria. Amén. El cristiano ve el sufrimiento como una preparación para la gloria, porque entiende que esa aflicción, esa situación, ese sufrimiento no es eterno. Ese sufrimiento, esa aflicción tiene un tiempo de culminación. Y los que ya tengamos algunas canas, ¿verdad? Otros no, porque se tiñen. Sabemos que toda aflicción que hemos pasado no ha sido eterna. Han sido periodos en los cuales hemos estado afligidos, y el peor error de nuestra vida fue poner la mirada en esa aflicción. Amados, tu gozo tiene que ser el saber que eres salvo, el saber que te corresponde la vida eterna, el saber que tú eres bendito con toda bendición espiritual, y que si hoy no estás experimentando la plenitud de esas bendiciones espirituales, llegará el día que Cristo venga y sus hijos sean manifestados en gloria. Eso tiene, amados, que levante a un nivel de pensamiento superior, guiados por el Espíritu, para no caer en las mentiras, en los engaños del enemigo que te llevan a enfermarte, porque esta es una realidad. La aflicción, la tristeza, la amargura te enferman, te quitan la paz. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Él dijo, en mí tendréis paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no está ligada a tu situación, a tu problema, a tu preocupación. Pero, amados, cedemos tantas veces a las mentiras, a los engaños del enemigo en nuestra mente. Por eso la palabra dice que tomemos el escudo de la fe, para que esos daños de mentira, ¿verdad?, sean apagados, y con la espada de la palabra que los combatamos. Tenemos que combatir las mentiras del enemigo con la palabra de Dios, pero para eso debes conocerla. Debes saber meditar en la palabra de Dios. ¿Recuerdan a Jesús allí en el desierto? Después de 40 días apareció Satanás y le dice, si en verdad eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. ¿Qué tocó Jesús? Hacía 40 días que no comía. Justamente lo que él no le dijo, toma las riquezas en ese momento. Dijo, lo primero
que una persona anhela. Convierta esa piedra en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados, tendremos aflicciones, pero cuando nuestra mirada está, como dice Pablo, en esa gloria eterna que se va a manifestar en nosotros, cuando nuestra mirada está puesta en lo que dice la palabra, que somos benditos con toda bendición espiritual y que vamos a ir recibiendo esas bendiciones a medida que vayamos creciendo, madurando y confiando en Dios, amados, nos podemos centrar verdaderamente en su palabra y caminar con certeza que vamos a tener victoria. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Denle gloria al Señor, denle un fuerte aplauso, aleluya. Amados, por más grande que sea la aflicción, no se puede comparar con la grandeza de las bendiciones que en Cristo tenemos. De ninguna manera. Y que las vamos a disfrutar en plenitud. Cuando Cristo vuelva, Filipenses 3:21 dice, el cual transformará, cuando Cristo vuelva, el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Y esta es la gloria, amados, que nos espera a aquellos que estamos en Cristo Jesús. No solo que vamos a contemplar su gloria, sino que vamos a compartir su gloria. Escuche, el mundo lo ve usted y no ve nada diferente en usted. El mundo lo observa ateo, observa el cristiano y puede pensar que es una persona común. Para el mundo nosotros no tenemos nada especial. Pero Pablo dice una cosa aquí, que aquel día que Cristo sea manifestado, nosotros seremos manifestados con Él. Y dice, la gloria venidera que en nosotros ha manifestarse. Y el mundo va a estar contemplando esa gloria venidera que se va a manifestar en los creyentes que están en Cristo Jesús. Y todos van a mirar eso, amados. Todos van a mirar eso. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él es puro. Amén. Amén. El mundo, amado, va a ver la gloria de Dios en usted cuando Cristo se manifieste. Todo el mundo lo va a ver, aquellos que pensaban que usted quizás era uno más del montón y capaz que pudieron ver en usted algunas buenas actitudes cuando manifestamos el carácter de Cristo. Pero quizás pudieron haber dicho, qué buenas personas, pero no entendieron que ustedes eran portadores de una promesa eterna. Las alas del Espíritu, por lo cual clamamos Abba Padre, dice la palabra. Amén. La gloria de Dios se va a manifestar en nuestra vida cuando nos reunamos junto con Cristo, cuando Él venga en su segunda venida. Y todo el mundo, amado, le va a ver usted en gloria como a Cristo. Y cuando esto ocurra, amados, todo el cosmos será liberado. Cuando esto ocurra, cuando los hijos de Dios se han manifestado en la segunda venida, todo el cosmos será liberado. Versículos 19 al 22. Y esta es la segunda parte que Pablo desarrolla. Él dice, porque el anhelo profundo de la creación, 19 al 22, es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza
de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Pablo aquí está diciendo que la creación está gimiendo, sufriendo con dolores de parto, mientras aguarda ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Pablo dice, la creación también está condenada, también está gimiendo. Y amados, para entender esto, tenemos que ir a Génesis, capítulo 3, versículo 17. Tenemos que entender que hubo un propósito cuando Dios creó al hombre y que hizo la creación. Dios creó al hombre para que el hombre fuera el reflejo de Dios. Amén. Dios creó al hombre para que fuera el reflejo de Dios y para que manifestara su autoridad, la autoridad de Dios aquí en la tierra sobre toda la creación. ¿Verdad? Amén. Adán fue hecho aquí en la imagen de quién? De Dios. ¿Y nosotros la imagen de quién? Génesis 5:13. Nosotros fuimos hechos a imagen de Adán. Adán fue hecho a imagen de Dios, pero a raíz del pecado, los hijos de Adán fueron hechos a imagen de Adán. Por eso la palabra dice, o estamos en Adán, o estamos en Cristo. Entonces, a raíz del pecado, dice Génesis capítulo 3, versículo 17. Génesis capítulo 3, versículo 17. Entonces el Señor dijo a Adán, escuche esto, varones, escuchen esto, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual ordené diciendo, no comerás de él. Por cuanto has escuchado, varones, no escuchen la voz de sus mujeres. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Toda la naturaleza, toda la creación, todo lo creado fue sujeto a maldición por causa del pecado de Adán. Amado, toda la creación gime, toda la creación. Usted observa esta naturaleza y aunque David allí en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan tu gloria, la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Aunque David dice, habla de lo maravillosa de la creación, y cuando nosotros observamos es maravillosa la creación. Amado, la creación está en un deterioro continuo. Está imperfecta. La creación no cumple el propósito por el cual Dios la creó mismo. Escuche, dice versículo 20, porque la creación fue sometida, ¿a qué dice? A vanidad. ¿Qué quiere decir esta palabra vanidad? Quiere decir vacío, está sin ningún sentido. La naturaleza parece que nunca llega a realizar ningún resultado, carece de propósito para el cual fue creada. Y esto es porque hay un deterioro, hay muerte en la naturaleza. Dios no creó la naturaleza tal como la vemos hoy, y aún así mismo es maravillosa a nuestros ojos. Imagínense cuando Dios restaure todas las cosas. ¿Puede imaginarse? David dice, los cielos cuentan tu gloria. Está hablando de la maravillosa creación de Dios, pero aún una creación que está como inerte, sin cumplir el propósito, sin dar el fruto que debería dar. Así
así como el hombre en su naturaleza pecaminosa. Amados, Dios le está mostrando al hombre a través de la creación lo dañina, lo horroroso que es el pecado, cómo daña. Pero Pablo nos recuerda que estos gemidos no son de muerte, sino que son de parto. La creación no gime porque está muriendo, sino porque está a punto de dar a luz una nueva realidad. Amén. Está esperando la manifestación de los hijos de Dios para nuevamente entrar en esa gloria maravillosa que Dios ha prometido. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Cuántos tienen las primicias del Espíritu? Aunque nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Escuche esto. Aquí vemos la tensión entre el ya y el todavía. Pero esto, amados, no es una marca del cristiano. Nosotros vivimos en esperanza. Spurgeon decía, el creyente lleva dos realidades dentro de sí: lágrimas en los ojos y esperanza en el corazón. Ahora puede llorar, pero mañana sonreirá por la eternidad. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere mostrarnos, amados. La vida en el Espíritu no está exenta de sufrimiento, pero en realidad está sostenida por una esperanza inquebrantable. Vivimos de esperanza en esperanza, entendiendo que el sufrimiento es real, pero no es definitivo. Amados, la gloria es futura, pero ya está asegurada. La gloria va a venir, está en un futuro para nosotros, no para Dios. Pero ya está asegurada. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Que tenemos que las primicias del Espíritu. Se nos da como anticipo de la salvación y de la gloria venidera. Y esta, amados, es la clave esencial para enfrentar las tribulaciones. Quienes viven en el Espíritu deben aprender a mirar hacia arriba, sabiendo que los sufrimientos presentes no se comparan a la gloria futura. Los sufrimientos presentes tienen un tiempo, ¿verdad?, en el cual van a terminar. No van a ser para toda tu vida. Algunos son momentáneos, unos tienen más tiempo que otros, pero no van a ser eternos, van a terminar en un momento. Esta esperanza, amados, no es una ilusión, sino que es una certeza. El apóstol Pablo no está diciendo tal vez, sino está diciendo tengo por cierto, tengo por seguro. Porque el creyente no vive de suposiciones, el creyente vive de convicciones, entendiendo que el dolor y el sufrimiento, amados, nos recuerda que todavía no estamos en casa. Usted no está en su casa, no se acostumbra a este mundo, no se acomoda a este mundo. Este no es su hogar. Amén. Este no es su hogar. Y esos sufrimientos nos recuerdan que este no es nuestro hogar, sino que somos peregrinos en este lugar. Nuestra patria celestial es eterna. Amén. No es esto. Esto es pasajero. Lo último que Pablo nos enseña aquí es que también nuestra esperanza es una esperanza activa. Versículos 24 y 25. Una esperanza activa. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve?
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esta es la actitud correcta de Jesús. Esperar con paciencia. Y esto es lo más difícil que decía hoy al inicio, hermano. Es difícil tener paciencia, esperar. Es difícil mantenerse. Pero, amados, no podemos desistir. Alguien dijo, hay orden de no aflojar. Hay orden de no acomodarse. Tenemos que seguir, ¿verdad?, en la lucha. No solo por nosotros, para crecer en la santidad, ¿verdad?, para seguir agradando el corazón del Padre, sino por aquellos que no han conocido la verdad que nos hará libres. No podemos acomodarnos, no podemos olvidarnos de esas almas necesitadas. La iglesia tiene un propósito por lo cual está en esta tierra, y es compartir el mensaje de la palabra. Amén. Amén. La esperanza no es una huida de la realidad, sino la perseverancia en ella. Es confiar en que incluso cuando todo parece contrario, cuando todo parece, ¿verdad?, que no sale como nosotros pensamos o como nosotros creíamos, Dios está preparando la gloria eterna, y esto es una realidad, una verdad eterna. Amados, la clave aquí es que la vida cristiana no se puede interpretar con las lentes del presente. Usted no puede interpretar su vida cristiana con su situación presente nada más, sino con la certeza de lo que va a experimentar en la eternidad. El sufrimiento es inevitable, pero la gloria es incomparable. Las lágrimas de hoy tendrán su fin, pero el gozo y la alegría serán eternos. Pablo dice que la carne gime, que la creación gime, hermano, pero el Espíritu nos da esperanza, y esta esperanza es el ancla que mantiene nuestra alma firme hasta el día que la gloria de Dios sea manifestada en nosotros. Amén. Amén. Ahora la pregunta es, ¿a qué se refiere con la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Capaz que lo imaginamos algo, ¿verdad?, estar en la presencia de Dios, y claro, engloba muchas cosas, pero la gloria de Dios, aunque es difícil de comprender, incluye todas las promesas que Dios nos ha otorgado, y dice que son inescrutables riquezas de Cristo. Efesios capítulo 3, 8. La gloria de Dios, o la gloria futura, incluye la renovación completa de la creación a su perfección y sus propósitos originales. La gloria futura incluye nuestra libertad del pecado y su corrupción, incluida la redención completa de nuestros cuerpos. Ya no vamos a habitar más estos cuerpos de pecado y de muerte. Vamos a habitar cuerpos glorificados que Dios está preparando para nosotros. La gloria futura está garantizada por nuestra posesión presente del Espíritu Santo, que son las primicias de nuestra redención. Amén. Ponete de pie, iglesia. Gloria al Señor. Amados, en este capítulo 8, a mí me gustaría que usted también en su casa pueda seguir meditándolo, pueda seguir estudiándolo, y va a encontrar cosas maravillosas que le van a traer ánimo, ¿sí? Que le van a traer ánimo. En este capítulo 8 encontramos verdades eternas que nos deben llevar al regocijo, ¿verdad?, y a la confianza. Iglesia, mantengamos la mirada puesta en la gloria futura prometida. Amén. Vamos a perseverar en los sufrimientos presentes con esperanza de esa gloria maravillosa, sabiendo que ya todas las cosas nos fueron dadas en Cristo Jesús. Y si hoy hay un sufrimiento presente, es porque vivimos en un mundo caído, pero Dios ha prometido una gloria futura. Y Dios no es deudor de nadie, lo que Dios ha prometido Él va a cumplir, iglesia. Y saben, creo que estamos en los momentos más cercanos a Él. La iglesia hoy está viviendo las últimas horas. Así que cuanto más nos aferremos a Dios, más Dios nos va a usar, más gloria
para la eternidad. Amén. Porque cuando tú inviertes en las cosas de Dios, las coronas son eternas. Amén. Esa es la mejor recompensa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu favor, por tu infinito amor y tu gran misericordia. Queremos darte gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tu apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, trae a nuestras vidas. Esta palabra, Señor, que nos llena de regocijo, que nos llena de confianza, Señor, que nos guía, Dios mío, a caminar en medio de la aflicción, sabiéndose que la gloria futura será mayor, Señor, y que no habrá un sufrimiento, Señor, en esta tierra que se pueda comparar con tal gloria, Señor. Por eso yo quiero pedirte, Dios mío, que traigas entendimiento, discernimiento espiritual a nuestras mentes, para que en los momentos de aflicción, en los momentos de tribulación, tu palabra, Señor, venga a nuestras vidas, guiada por tu Espíritu Santo, para llevarnos, Señor, a una victoria segura. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Fuerte el aplauso.